Giovanni, te escuchamos. Puedes Ya, comenzar doctor, cuando... no sé si están viendo la presentación. Es que ahoritica la persona que estaba nos dijo que iba a empezar nuevamente a las 10:30. Entonces nos cogió, o sea, no, yo porque estaba ahí conectado, pero no Perfecto, sé si... Giovanni, no te preocupes, entiendo la situación, sí, un malentendido, pero el programa estipula que arrancamos a las 10 de la Sí, no, mañana. no, no, doctor, sino que es que no he podido compartir la pantalla. Ah, ok, ya aquí vi compartir archivos. Hay otra opción que es compartir aplicación pantalla. Esa opción es más eficiente porque entonces ahí lo que tú ves en tu pantalla completa es lo que nosotros vemos. Ok. Ahí ya está ahorita. Ok, perfecto. Milena, ¿podemos designar de una vez como presentador también al profesor Leonardo Raffo, que ya está en la sesión con nosotros? O la tienen. Creo que ya está terminando, dice que está en el 81%. No sé si Giovanni quieres como ir haciendo la introducción de tu presentación y pues para que vayamos ganando tiempo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Giovanni Andrés Caicedo. Voy a presentar este tema que propone la política pública como implementación económico local para soluciones que originan a través de la propiedad de las tierras en Colombia. Ya va aquí en el norte, no, me tocó cargarlo a un sitio donde los archivos, porque no me dio. Dani, tranquilo, ya te la estoy cargando. Dame unos segunditos que ya lo vas a poder modificar ahí desde la página. Bueno, dame un minuto. Sí, Milena, si podemos nosotros entonces ponerle la presentación a él y con eso lo hacemos más rápido. Estaba esperando, era que terminara ¿Listo? ¿Ya Ya la está pueden la ver? cargarla. presentación. ¿Listo? Ya está la Sí, 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 ya. presentación. Ok, adelante. Ok. Adelante, Giovanni.
no, Giovanni, por favor, la te diapositiva. escuchamos. Ahí está. Bueno, mis preocupaciones de esta iniciativa pues nacen al ver los resultados de las políticas, temas asociados al desarrollo de los territorios que yo creo que se pueden solucionar dándole prioridad al sector, como vemos en estas épocas de crisis, y sin dejar al Estado, pues que lo estamos viendo, digamos, en un momento como en la época, ¿no? La importancia del sector primario. Acá, para que con las diapositivas uno que Giovanni, mira, estamos teniendo dificultades. Bueno, creo que vamos a conectar a Giovanni por un canal alterno. Por favor, no se vayan a desconectar. Le pediría el favor al profesor John Freddy López que si no logramos conectar a Giovanni, se prepare para continuar la presentación, la ponencia de John Freddy. Entonces, regálenme un instante, por favor. Bueno, les pido excusas a todos. Le voy a pedir el favor a John Freddy López Medina para que se prepare para iniciar. Milena, por favor, lo designamos a él como presentador. Perfecto. John Freddy, ¿nos escuchas? John Freddy, ya te colocamos como moderador. John Freddy, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, señor. John Sí, Freddy, mira, señor. buenos días. Buenos días. Mira, vamos a arrancar con tu ponencia. No sé si estás familiarizado con el uso de la plataforma, si no, te voy a pedir el favor de que escuches atentamente estas instrucciones. Me Claro imagino que que sí. tú ya tienes tu presentación de PowerPoint lista en tu computador, ¿cierto? Yo la tengo lista, pero también la envié. No sé cuál es la forma más sencilla porque esta aplicación Mira, no la he ya te usado. explico cómo lo podemos hacer. Mira, Listo. en la parte, cuando ves la pantalla, en la parte inferior izquierda vas a encontrar una pestaña de color morado. Vas Sí, a hacer clic ahí en esa pestaña. Al hacer clic en sí, esa pestaña, te vas a dar cuenta que aparecen 4 iconos. En el tercer sí. icono de izquierda a derecha es como un cuadrado que tiene una flecha. Vas a hacer clic ahí para compartir tu pantalla. ¿Listo? Entonces regáleme un segundo. A ver, sí. Porque aquí yo tengo la presentación de una vez la listo. Esta. Y ¿Es esta? Discúlpame. sí, Milena, ¿cuál? esa es la Perdón. ponencia. Esa es la ponencia. Sí. Ok, regálame Ah, un bueno, momento. si usted me puede colaborar allá, mejor. Pues Dame ese un es el minuto, ya te lo documento. Freddy, pongo. Ah, ok. ok, esa es tu Ya estoy presentación, validando John la Freddy. presentación. Estoy viendo es un documento, pero no es la presentación de PowerPoint. Yo envié la No, por eso hazlo presentación. tú más bien desde allá, tú despliega tu presentación, John Freddy, como te estaba indicando, por favor. Listo. Estoy acá.
Que no me está dejando acá. A ver si por este otro lado. Pensé que la que había enviado era suficiente. Milena, no sé si tenemos la presentación de John Freddy también en el repositorio. A ver si tú entonces la podrías compartir. No el documento. Sí, sería mejor. Es que no me está dejando acá. Sí, regáleme un minuto que el internet ha tenido interferencias, pero ya la estoy tratando de cargar. Regálenme un minutico. Tranquila, gracias. Yo estoy mirando también por acá. Pues acá, a ver. Yo tengo... Entonces me decía que para compartir pantalla me meto en el morado. Sí, señor. Mira, es el icono morado y de derecha a izquierda vas a ver como una especie de piñoncito y luego vas a ver un cuadradito con una flecha. Cuando te paras ahí, dice compartir contenido. Le haces clic ahí y ahí puedes compartir. Entonces seleccionas ahí se abre un menú y dice compartir aplicación pantalla. A ver, ya le di el morado. Sí. Entonces, sí, mis ajustes, ¿sí? ¿En el piñón? No, señor, en el icono siguiente. Allí, ya. Compartir contenido y... Compartir aplicación pantalla. Ahí se desplegó un menú. Sí. Entonces le haces clic en el cuadradito y vas a ver una opción que dice compartir aplicación raya pantalla. Sí, ahí está. Listo. Ok, ¿ya lo hiciste? Sí. Bien. Listo. O sea que, Esperemos. si es así, esto quiere decir que yo debería... ¿Ahí se puede ver? Tarda unos segundos, pero si quieres puedes ir arrancando, presentando, digamos, la introducción del trabajo. Creo que ahí ya está. Sí. La voy a pasar así como está. Perfecto. Si ahí me ven, no Aunque hay lío. todavía no vemos Cuando el ya te trabajo. carga, en la parte inferior te dice compartir ahora. Cuando ya te carga totalmente la presentación, en la parte final te dice compartir ahora. Y ahí ya la podríamos ver todos. Pues ahí le estoy dando, no sé. ¿Ya queda? Ahora sí, Sí, ya se ve la presentación. sí, es un Lab 4.0, sale ahí. ¿Eso Sí, es? señor. Bueno, adelante. Listo. Pues bueno, entonces, perdón, un segundo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Freddy López, soy el director de un grupo de una línea de investigación del grupo HISTIC de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Ingeniería. Egresado de la Universidad de La Salle en pregrado y posgrado. Bastante extraño porque pues el trabajo que hemos desarrollado allí en la universidad y es consecuencia también de los procesos que se han adelantado en la Facultad de Ingeniería, pues ha permitido que se transforme en un ejercicio muy transdisciplinar. Entonces, esto es un laboratorio de investigación de la Cuarta Revolución Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, un Lab 4.0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Enfrentar primero el contexto de la Cuarta Revolución a partir de problemas estructurales que hemos identificado. ¿Cuáles son esos problemas estructurales que hemos identificado? Y en esto, pues, baso mi investigación. Hay un problema y es que para enfrentar los problemas, pues las dificultades, tanto laborales como académicas, que demanda el siglo XXI, hay un problema estructural y está ligado al analfabetismo funcional y tecnológico, que como bien lo define la ONU y la UNESCO a través de ellos, es la dificultad en lo fundamental, en el analfabetismo funcional, de leer de manera funcional, simplemente para llegar a nivel de seguimiento de instrucciones, y escribir de manera funcional, es decir, tener la habilidad básica, elemental, de poder transcribir siquiera instrucciones. Y el analfabetismo tecnológico, la dificultad de acceder siquiera al nivel más elemental de una herramienta tecnológica que ni siquiera debería ser solamente digital. Entonces, es un problema estructural que se evidencia no solamente en la educación, es un alfabetismo que se ha alimentado, se ha nutrido y se ha potenciado, lamentablemente, en la educación tradicional, por decirlo de una manera coloquial,
de la educación que viene abordándonos en los últimos años y que cada vez se nota más en las dificultades que no importa los niveles de graduación, se identifican a partir de ello. Entonces, para eso hay un contexto y ese contexto se vuelve importante en la medida en que las dificultades de esto plantean un escenario y es, la educación se masifica, por hacerlo de manera sencilla, se masifica desde las revoluciones industriales. Y las revoluciones industriales pues surgen con la primera, segunda, tercera revolución industrial, con el uso de la tecnología para mejorar los procesos de producción, que lo que hacen es impulsar los lineamientos del surgimiento de las escuelas, primero de la escuela económica clásica dentro de la filosofía moral protestante, y luego ya como con un cambio de lenguaje desde la filosofía y la humanidad hacia el uso de las matemáticas, cuando ya deja de ser una rama de la filosofía moral y se transforma en economía como ciencia. Ese ejercicio de economía como ciencia termina siendo apalancado además con las ciencias físicas y demás que permitan transformar eso que las matemáticas afirman, eso que se sustentaba en las ideas filosóficas morales de los clásicos, especialmente de Smith, y que ahora se vuelve una necesidad social en la medida en que hay que producir más. Entre las revoluciones industriales con esos apalancamientos del uso de la tecnología y de las industrias, y entonces se lleva a otros niveles. ¿Cómo se lleva a otros niveles? Pues entonces el seguimiento de instrucciones y el ejercicio de la apropiación de uso de herramientas para masificar la producción y el uso de energía es lo que, entre otras, origina las revoluciones industriales y el traslado de las personas que puedan ir desde el campo hasta las ciudades. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Del campo a la ciudad y a la industria, esencialmente lo que necesitan es aprender a seguir instrucciones. Y para seguir esas instrucciones, esto es particular, hay un par de notas de pie de página. Primero se da todo a partir de un discurso de un hombre llamado Wallace en 1700, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, que luego se vuelve un manual, porque ese manual y ese discurso lo que dicen es cómo se deben comportar las niñas en sociedad. Y antes que cualquier cosa, ese comportamiento de las niñas debe ser un comportamiento obediente, formal y sumiso. Y esas características quedan plasmadas en un documento que se llama Ladies Magazine en 1818. ¿Qué implica eso? Es fundamental esta anécdota porque de aquí en el documento lo que se plasman son lo que luego se conocería como las 3 R's. O sea, se nota que es demasiado eficiente para que las niñas sean obedientes y sumisas y ejecuten una serie de instrucciones en sociedad. Pues de allí toman esas instrucciones que por los fonemas en inglés se denominarían las 3 R luego y serían las habilidades para leer, escribir y usar matemáticas. Esas habilidades fundamentales trasladadas desde el Ladies Magazine se transforman en la columna vertebral de lo que se conocería, entre comillas, porque no es muy conocido, como la educación basada en las 3 R's, que es la educación de masificación y ejemplificación en el uso de la industria a partir del entrenamiento de los obreros y que se empieza también a masificar con el auge de la educación ya no aristocrática, sino digamos, a nivel popular, a nivel de las masas. Entonces, esa estructura de las 3 R's se vuelve la columna vertebral de la primera, segunda y tercera revolución industrial, en donde donde la estructura esencialmente no cambia, sino que se mantiene para seguir las instrucciones que, de acuerdo a la primera revolución industrial, se ligan al uso de máquinas fundadas en el uso del vapor, especialmente de energía basada en el vapor y la industria del ferrocarril y demás, y la máquina de vapor. En la segunda ya son instrucciones ligadas a producir y usar máquinas que permitan la masificación en líneas de producción, especialmente automovilísticas y demás. Y en la tercera revolución industrial, esas instrucciones de las 3 R empiezan a ser útiles para poder transmitir las instrucciones, por supuesto, de lo que deben ejecutar los obreros, los empleados, los profesionales que siguen siendo obreros para el uso de tecnologías binarias digitales. Eso es el cambio de lo análogo a lo digital en el surgimiento. Aló. Aló, aló, aló. 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 Buenos días, mi nombre es... Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. Aló. Entonces, aló. Aló, aló, aló. Estamos escuchando perfectamente.
Es que yo acá tengo una interrupción, no sé qué pasa, pero bueno, ya la estoy viendo a ver si la corrijo. Perfecto. Entonces, les decía, ya para la cuarta revolución industrial, ¿qué sucede? Toda la educación montada en la estructura de las tres R's empieza a presentar problemas. Y el más importante de todos es el que expresa el gobierno norteamericano. Ahí luego lo apalanca Barack Obama, como lo muestra la presentación, pero realmente empieza en 2002. Y en 2002 es importante porque Silicon Valley llama al gobierno norteamericano y le dice que tienen un problema enorme, y es, han estado apalancando la economía del conocimiento a partir de la innovación, pero resulta que los procesos educativos y las consecuencias de los mismos a nivel de primaria, secundaria, superior, técnica tecnológica universitaria, lo único que les está ofreciendo es procesos muy afincados en 3Rs, pero poco en innovación. Es decir, es una educación que no les está permitiendo desarrollar mejor el proceso de innovación en Silicon Valley y en diferentes escenarios de la innovación que implica enfrentarse a soluciones, a mejores soluciones a los problemas que existen en este momento. Entonces, plantean un documento, y un documento muy fuerte, en el cual le exigen al gobierno norteamericano empezar a migrar de una educación de las 3Rs a lo que se conocería luego como las 4C. Las 4C, por la fonación en inglés, son las habilidades para innovar. Estas son pensamiento crítico, creatividad, trabajo colaborativo y habilidades comunicativas para aprender a desaprender y reaprender y poder enfrentar, identificar y solucionar problemas complejos. Esto es otro asunto muy importante. Los problemas complejos se vuelven una norma, ya no un asunto aleatorio, y la característica principal es que los problemas complejos que empiezan a evidenciarse de manera notoria en el siglo XXI son problemas de características fundamentales dadas como no linealidad y no algorítmicos, es decir, pueden desarrollarse como propuestas con un conjunto de soluciones, pero no con una solución fundamentada, definitiva, determinística, y además evidencian la necesidad de la transdisciplinariedad y la no linealidad, cuestión que nos puede llevar al activo más importante de la economía del conocimiento y de la innovación, que es la generación de know-how colectivo, ya no de solo know-how individual, que era el que apalancaba o la principal característica de las primeras tres revoluciones industriales y de la educación ligada a ellas. Entonces, aquí ese documento luego se vuelve el núcleo de lo que se conocería como el documento de las habilidades del siglo XXI, que están ligadas a un documento marco que establece no solamente esas 4 habilidades, sino otras 16 que en conjunto presentan lo que debería ser o es el reto para desarrollar una vida larga de aprendizaje y de mejores condiciones de vida. Esto se ve reflejado aquí en la gráfica, donde las 4 centrales habilidades son las habilidades para innovar y derivan de ella y se complementan con fundamentos de literatura y habilidades de carácter, que son las que terminan siendo en conjunto las habilidades del P21, documento Partnership 21, documento fundamental para establecer las rutas tanto de los retos laborales como educativos del siglo XXI, en el contexto de la cuarta revolución industrial. Ahora, ¿qué otra marca de diferencia hay en la cuarta revolución industrial? Que lo más importante es la captura de datos, la transmisión de datos, el almacenamiento de datos y el procesamiento de datos. Y eso es lo que evidencia la importancia no solamente de herramientas tecnológicas como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, blockchain, la nanotecnología, sino que lo más importante es que no son procesos ligados a la linealidad industrial, sino que requieren antes que cualquier cosa las habilidades para innovar, entender el problema y saber qué herramientas se pueden usar para ello. Entonces, como les decía, el marco es un marco donde el activo más importante es el de la economía del conocimiento, es el más estratégico. Además que presenta amenazas, en esto quiero plantear rápidamente una nota de pie de página, y es que la economía del conocimiento ha sido el motor del desarrollo de las principales economías del mundo, de lo que llamamos, cosa con la cual mantengo algunas distancias, mundo desarrollado, pero esencialmente ha sido el apalancamiento de la economía del conocimiento, que ha sufrido una amenaza y cada vez más, y se evidencia hoy más que nunca, esto es una posición personal, se podría discutir en otro escenario, es otra línea de trabajo,
y es por el surgimiento de la financiarización desde 1971, pero que empieza su germen por ahí en 1931, con la crisis del 29. ¿Por qué? Porque el auge de la rentabilidad a partir del apalancamiento financiero, a partir de la banca central y la reserva fraccional, ha hecho que las empresas descuiden desde 1971 para acá el ejercicio de la innovación como motor de la economía y se establezcan o se apalanquen o se centren en la rentabilidad a corto plazo basada en la especulación, fruto de los créditos de bajas tasas de interés. Esto que ha generado problemas en los cuales, por ejemplo, paralelamente, mientras China y otros países han centrado sus esfuerzos en la economía del conocimiento, como se hace evidente, Estados Unidos ha perdido, esta es una de las posibles explicaciones, esta es particular, su hegemonía es precisamente porque se ha apalancado en el uso de rendimientos empresariales y financieros más allá de los que representa la innovación. Entonces también es, y lo planteo de frente, una alternativa a los problemas de la economía financiarizada que nos están aquejando hoy día y que vienen desde hace años y que muestran un escenario donde si profundizamos la economía del conocimiento y la economía de la innovación, podemos alejarnos un poco de mucho, realmente mucho, de los problemas estructurales que nos está causando la economía derivada del sistema financiero que se ha transformado en la financiarización. Entonces, seguimos por la economía del conocimiento, pero tiene otros problemas. La economía del conocimiento, y esto hay unos informes muy interesantes de un par de centros de pensamiento, de ingeniería, en los que muestran cómo la depreciación del conocimiento es una consecuencia natural del activo conocimiento colectivo, pero que no se ha evidenciado mucho. Y es, si cada vez necesitamos innovar más, eso implica que hay conocimientos o know-how que se vuelve obsoleto. Y esto marca un reto enorme porque hay que aprender a desaprender. Y eso implica también aprender a saber qué conocimiento ya no es pertinente y cómo se tiene que renovar. Eso tiene implicaciones también a nivel financiero, desde los informes financieros, activos y demás, pero también tiene implicaciones en la importancia de identificar los activos estratégicos derivados del conocimiento y que también llevan a otro nivel, y lo está haciendo muy bien Harvard y MIT, a un nivel de presentarlo como economía de la complejidad, es decir, economía basada en el nivel de know-how y know-how colectivo y las relaciones de clúster que derivan de desarrollarlo, mantenerlo, producirlo y comercializarlo. Entonces, sigo acá. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Nosotros ante ese reto, pues hemos establecido una estrategia donde pretendemos romper paradigmas y romper las brechas. No queremos, esto es una intención personal, tengo cierto recelo también con el tema del cierre de brechas, prefiero romperlas, y cuando digo prefiero romperlas es que es un proceso de innovación radical en el cual podamos desarrollar un proceso donde se estimule a partir del desarrollo de las 4 Cs un proceso de rompimiento del analfabetismo funcional tecnológico y el desarrollo de las habilidades y el acercamiento a las tecnologías, ya no simplemente desde el nivel de analfabetismo tecnológico, sino desde el uso de tecnologías de frontera dada la 4ª revolución industrial. Porque también es, y tomando un poco en referencia, tomando como referencia un poco los escritos de Marx, es clave, y creo yo que más que nunca en este momento se nos presenta esa oportunidad, tener acceso a los medios de producción. Y los medios de producción en este caso se basan más en el conocimiento y la innovación que en las grandes industrias de grandes hornos, altos hornos, que implicaban altas cantidades de dinero. Aquí lo que tenemos es que podemos desarrollarlo de una manera en la cual las herramientas tecnológicas ligadas a ello presentan muy bajos costos y cada vez costos más decrecientes. Entonces, esto apalancado con el desarrollo de habilidades para innovar se vuelve una oportunidad, y en mi caso me parece particularmente importante para cerrar, no, sino para romper las brechas en cuanto a un enfoque de derechos, y más allá de calidad de vida en los términos, puede ser convencionales, se centraría en un ejercicio del buen vivir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entender, esto lo voy a decir rápido, es que los problemas tienen una forma rigurosa de tratarse, y la forma rigurosa de tratarse en principio, aparte de los problemas de la decisión, de los problemas, el enfrentamiento de problemas, y unas ramas estudiosas, cuidadosas, que están ligadas a los problemas de la decisión, y si hay problemas de decisión, a problemas basados en el lenguaje numerable, y problemas decidibles o indecidibles. Esto tiene una robustez matemática, y la lógica matemática, pero que más allá de eso nos dice es
qué es un problema, qué tipo de problema es, y de acuerdo a eso, más allá de cómo resolverlo específicamente, es cómo no resolverlo. Cómo no resolverlo. Y muchos de los problemas que tenemos es porque atacamos problemas que son simples o complicados de manera compleja, o problemas complejos como si fuesen problemas simples o complicados. Entonces, este ejercicio apalancado en el enfrentamiento de problemas complejos con teorías desde la teoría de la decisión y la complejidad computacional nos lleva a una estructura, a un protocolo que permite que la persona, con las metodologías que hemos desarrollado, evidencie qué tipo de problema no es, por lo menos, no es el que se está enfrentando. Y además tomamos como inspiración, esto fue muy reciente, los avances más recientes a nivel de matemáticas, de la innovación desarrolladas por un biólogo y por un matemático, Stuart Kauffman y Vittorio Loreto, quienes en un proceso avanzado lograron establecer lo que podría ser un modelo, lo más cercano a un modelo matemático de innovación, que lo único que evidencia es que la innovación es un proceso no lineal, que tiene una topología de red y que además tiene una estructura compleja. Es decir, apunta mucho a entender que se deben, o nosotros debemos, inspirados en este modelo y aterrizándolo con parte de la teoría de la complejidad computacional, estimular adyacentes posibles para que las personas, con base en las metodologías, puedan romper esas brechas. Y a partir de esta estructura, dentro de ella también, dentro de la propuesta teórica que tenemos y que hemos aplicado, está una apuesta personal del grupo, que es el desarrollo de poiesis basada en pasiones. Esas poiesis basadas en pasiones, poiesis es un término que tiene una raíz y que significa creación, es más cercano al poeta, es creer. Nosotros creemos y hemos evidenciado que la creación parte del conocimiento personal, que es un conocimiento que fruto de la experiencia, de la academia sí la tienen también, pero además del contexto y del territorio, y que se estimula a partir de las pasiones que permiten identificar o enfrentar los retos. Señor. John Freddy, te quedan 2 minutos para terminar. Perfecto. Gracias. Aquí está el contexto del gráfico de lo que implican todas las conexiones de la metodología, pero en esencia, pues esto lo hemos aplicado en varios escenarios desde la Universidad Nacional y especialmente en escenarios donde hay población en condición de vulnerabilidad. ¿Y qué hemos logrado? En este momento, lástima por problemas de conectividad, ha sido bastante complejo, pero hemos logrado, por ejemplo, en el último ejercicio financiado por la Embajada de Francia, por la Rectoría de la Universidad Nacional, poder ir a Tumaco a trabajar en 15 días, 2 cohortes de 2 poblaciones de los barrios más pobres y con mayores dificultades en términos sociales y políticos y económicos y educativos, que son Viento Libre y Nuevo Milenio. Y la apuesta era para evitar o reducir el nivel de reclutamiento por grupos violentos durante los periodos de vacaciones. Rompimos varios paradigmas, cuales principalmente, no solamente hubo gran acogida, sino que la deserción fue 0 en la primera cohorte, 34 estudiantes, aunque iban a ser 25, y en la segunda fueron 54. Y además, para el cierre, dado los resultados, estuvo interesados en ir y se organizó. Lamentablemente se tuvo que cancelar por los problemas de los desplazamientos de Guapi, si no estoy mal, no recuerdo bien, pero estuvieron a punto ya agendados de ir la ministra de Educación, la alcaldesa de Tumaco y la rectora de la Universidad Nacional y el embajador de Francia, con la directora de la sede de Tumaco. Entonces, ¿qué se hizo? Pues no solamente quedó el proceso, sino que a pesar de la pandemia y de que nosotros regresamos después de esos 2 semanas de ejercicio con cada una de las cohortes, ellos decidieron establecer un proceso local en una escuela no formal que se llama UNLAB 4.0, el grupo, pero en Tumaco se llamaría Vientolab 4.0, ahí está, y cómo ellos deciden, un grupo de estos estudiantes deciden implantar y empezar a desarrollar la metodología con los niños de la escuela no formal. Y pues como ejercicio se presenta que actualmente tenemos contacto con ellos, seguimos trabajando y estábamos haciendo todo lo posible, pero los problemas de conectividad han sido bastante difíciles porque ellos se iban a presentar en la Universidad Sergio Arboleda, los iba a traer para el evento de innovación y cuarta revolución industrial y la pandemia no dejó, pero lo queríamos presentar acá también para que ellos socializaran sus apuestas en términos de problemas complejos, cambio climático y herramientas de la cuarta revolución industrial. Entonces, pues no sé, hasta ya se te terminó el tiempo. Sí, señor, ahí terminamos, entonces no sé si tienen alguna pregunta.
John Freddy, las preguntas van al final después de las 3 ponencias. Perfecto. Muchas gracias por tu presentación. Ahí tendrás la oportunidad quizás de ampliar algunas cosas que no quedaron claras ahorita en esta parte. Entonces, vamos a dar paso. Entonces, Giovanni, ¿está listo para presentar? Sí, sí, señor, nuevamente, a ver. Sí, bueno, Giovanni, entonces vamos a tratar de compartir tu presentación en este momento. Jairo, Y tenemos ya a John James Mora. sí, John Jairo, ya estoy James aquí. ya está con nosotros, que es el moderador de esta mesa. John James tenía un inconveniente que ya por fortuna logró resolver. Entonces, si quieres, te doy paso a ti, John James, para que ya moderes la mesa. Tenemos la primera presentación. Tuvimos que invertir el orden porque Giovanni tuvo problemas de conexión. Entonces, en este momento, Giovanni, Andrés Caicedo se prepara. Yo le voy a desplegar la presentación a él desde aquí. Vale, Ya, te doy la entonces, palabra a ti, John. ¿listo? Bueno, muchas gracias a todos. Desafortunadamente hubo un tema, digamos, con los horarios. A continuación está Giovanni Andrés Caicedo con su ponencia Políticas de Tenencia de la Tierra y Desarrollo Local en Colombia, recomendaciones de política pública. Muchas gracias, Giovanni, y nuevamente, como se le ha dicho a los anteriores participantes, tienes 20 minutos para tu exposición, ¿vale? Listo, no veo ya, listo. Bueno, pues nuevamente agradezco la oportunidad de presentar este tema que propone pues una serie de recomendaciones para la política pública como instrumento de planeación implementando el modelo de desarrollo económico local para solucionar las problemáticas que se originan a través de la propiedad de la tierra en Colombia. La siguiente, por favor. Mis preocupaciones y esta iniciativa nacen al ver los resultados de las políticas del sector rural y todos los temas asociados al desarrollo de los territorios que pues desde la centralización creo se pueden solucionar dándole prioridad al sector primario, que como vemos en estas épocas y son demasiado importantes y más sin dejar atrás la importancia del Estado. Bueno, parto de la pregunta, ¿cómo es posible que un país en condiciones naturales favorables detenga el proceso de desarrollo económico sostenible a causa de la mala implementación de la tenencia y distribución de la tierra? Para responder a esta pregunta y el tema de este trabajo, realicé una revisión teórica y conceptual para explicar estos términos y luego de una revisión del marco legal incluso desde 1920 hasta la actualidad para entender los resultados de la política pública. Y así mediante 4 problemáticas o ejes temáticos que he planteado, permitirme realizar las recomendaciones que pueden aportar a solucionar estos problemas como objetivo de este trabajo. La siguiente, por favor. Para el concepto de la tenencia de la tierra, he tomado como referente esta definición de la FAO, más que interpreto el concepto de tierra en 3 concepciones, como vemos acá: la tierra como factor productivo, generador de riqueza y que involucra al campesino como agente económico; la tierra como derecho de propiedad que fuera del debate entre lo propio y lo común debe tener un control sobre la propiedad, los ingresos y sobre todo lo que se genera a través de ellos; y tercero, ver la tierra como un compromiso ciudadano de conservación con lo que se habla del bien común. La siguiente, por favor. De igual forma, para entender el concepto de desarrollo, he utilizado esta definición esta vez de la CEPAL y separo el concepto de desarrollo visto desde un contexto de integralidad y sostenibilidad de regiones con necesidades diferentes y que se pueden solucionar de acuerdo a los recursos con los que viven y con los que producen; económico, aplicando el crecimiento económico de las localidades o de las regiones, que es un concepto incluido dentro de las nuevas teorías del desarrollo económico; y local, dando importancia al desarrollo endógeno de Furio, al planteamiento del territorio como primera fase del desarrollo de Boissier y al proceso de descentralización que propone Albuquerque, donde desde su planteamiento de abajo hacia arriba el desarrollo puede pasar de una localidad a una región y así hasta llegar a generar un desarrollo también integral. También tener en cuenta la democratización como un proceso representativo y la participación con diferentes actores que aporten iniciativas o propuestas de acuerdo a las necesidades del territorio. La siguiente, por favor. Estos
términos no pueden desenvolverse sin una política pública. Es aquí donde vemos las relaciones entre política pública, tenencia de la tierra y desarrollo económico local que represento en este triángulo. Vemos primero la política pública, quien debe corregir las fallas del mercado en ciertos casos especiales, por más de que el mercado funcione dentro de las fuerzas de oferta y demanda. El desarrollo económico local genera mayor capacidad y mayor producción en una región. Esto permite el acceso pleno a la tierra. Ya con mayor acceso a la tierra se puede mostrar una gestión eficiente de la ley con solución de problemas locales dentro de un modelo de gobierno que serviría como una nueva forma de gobernanza dentro de la misma iniciativa. Y si nos devolvemos ya en el triángulo hacia adentro, la política pública es garantizar por vía legal los derechos sobre la tierra, aporta el concepto de legitimidad al permitir el acceso a la tierra que genera aumento de producción, mayores ingresos y un crecimiento económico que, como vimos, es base de este modelo. Así el desarrollo económico local puede mostrar la política pública que con un modelo descentralizado puede solucionar distintas necesidades de los territorios mediante un proceso más democrático y participativo. La siguiente, por favor. De manera general, vemos acá lo que hacía referencia cuando hablaba de los resultados y la gestión eficiente. Para esto tomé en cuenta algunas leyes importantes de la política de tierras. Vemos arriba las leyes a través del tiempo y abajo los resultados luego de estas propuestas normativas. En general, estas leyes proponen reformas agrarias, acceso productivo a la propiedad de la tierra, mediante el uso adecuado del suelo o incluso por vía jurídica, o buscan financiación de los proyectos del sector agropecuario. Pero los resultados en general dicen que no hay distribución equitativa, se buscan contrarreformas, tienen problemas de control y asignación de los beneficios, incluso por temas de presupuesto y redistribución de recursos, hay propuestas que ni siquiera llegan al Plan Nacional de Desarrollo. En conclusión, los objetivos de las leyes no se han cumplido porque los territorios locales se encuentran con condiciones y necesidades diferentes. De esta forma, todo esto que he mencionado lo agrupé en 4 problemáticas, teniendo en cuenta inicialmente la visión global de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y también analizando cifras presentadas por diferentes entidades, en su mayoría adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que es la cabeza de las políticas de tierras en Colombia, y con su mayor representante, la Agencia Nacional de Tierras, la ANT, que desde el 2015 es la máxima autoridad de las tierras de la nación. Estas 4 temáticas o problemáticas son las siguientes. Por favor, la siguiente. La primera la he llamado informalidad en la tenencia de la tierra, porque al no saber de quién es la tierra, pues no podemos entregar, no podemos controlar su uso y no podemos medir de predios que no están formalizados, cifras de acceso a la tierra pero sin propiedad, de formalización, por ejemplo, que se necesitan 40 firmas de diferentes entidades para sacar un título de propiedad en Colombia. Acá podemos ver en el mapa los departamentos que más tienen casos de informalidad. El Plan Nacional de Desarrollo en este caso busca crear condiciones y mejorar el acceso a las tierras para que la producción agropecuaria promueva el progreso en el campo. Y la ANT que se tiene en formalización actualmente ha entregado un gran número de títulos de propiedad a familias rurales, campesinas y étnicas, como también logró tramitar procesos hasta en 4 meses cuando anteriormente podrían durar hasta 5 años. Como mi objetivo son las recomendaciones para esta problemática, sugiero inicialmente se puedan asignar recursos, responsabilidades y facultades a todas las entidades regionales en este aspecto para que así se puedan reducir los trámites y permitir acceso a la propiedad más rápido y más fácil. Y también a través de la organización de grupos en función de la formalización se apoyen operativamente estos procesos. Esto teniendo en cuenta que muchas veces la demora en los trámites es una para que las personas hagan la formalización. Y al recuperar el interés de la población, la idea es impulsar mecanismos de participación para acceder a la formación y de ahí sí, mediante la sistematización, lograr aumentar el registro catastral que sirve para saber de quién es la tierra, o al menos ante cualquier hecho violento o natural o lo que sea, saber qué se perdió y sobre todo a quién. La siguiente, por favor. La segunda problemática tiene que ver con las condiciones de vida que asocio directamente al bienestar, porque dentro de mi contexto no hay desarrollo si no hay bienestar.
Para este caso, cifras de desplazamiento quienes han huido por la violencia, ver que el 87% de los desplazados internos en Colombia son de origen rural y en solo este año ya hay más de 10.000 desplazados por el conflicto. Acá vemos también los departamentos más afectados. Ya al revisar el Plan Nacional de Desarrollo en uno de esos pilares, la idea es llevar las inversiones a los municipios más afectados y aumentar el número de productores beneficiados, mejorando sus condiciones sociales y económicas. Esto concuerda con lo que propongo de incentivar la producción, así la gente se devuelve a sus tierras y de cierta forma se disminuye el acceso de quienes para esta problemática planteo inicialmente que se coordinen actividades con la población, diferentes agentes institucionales, públicos y privados para plantear proyectos y propuestas de acuerdo a las necesidades de las áreas locales y así también es posible recuperar la confianza de la población en las instituciones públicas. Y la otra recomendación es que se asignen presupuestos de inversión en innovación, infraestructura, servicios, acceso a la educación y todas las necesidades comunitarias para quienes trabajan la tierra, porque se pueden devolver predios con retorno exitoso, pero en ocasiones el predio está deteriorado y las familias retornadas sin recursos para poder restaurarlo y arrancar nuevamente. O cuando se entrega el predio con un proyecto productivo, se hace visita de control y resulta que el proyecto está descuidado porque el dueño está de jornalero, porque le tocó salir a trabajar, ya que su familia pasaba necesidades y los ingresos del proyecto solo los iban a recibir hasta que se pudiera negociar el resultado. La siguiente, por favor. La tercera, la referencié con la inseguridad en la actividad económica. En cuanto a las cifras, encontramos propietarios que no conocen el origen legal de sus terrenos. En este caso ocurre que por cumplimiento de alguna ley, sacan a las personas con fuerza militar porque no pudieron comprobar su propiedad, incluso luego de años de invertir, trabajar y vivir ahí. Que esto para muchos sería injusto de la ley, pero no puede ser que no sea por eso, sino es cuestión precisamente de los demorados procesos de formalización. Aquí también ya cifras conocidas, incluso a nivel internacional, como que el 1% de las fincas con mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana y que el 70% de las fincas productivas están en menos del 0.4% de la tierra cultivada. Podemos ver también los departamentos. El Plan Nacional de Desarrollo busca, aparte de mejorar los procesos de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas, ser más efectivo en la investigación y en la sanción a quienes planean cometer delitos. Incluso se propone acabar con el beneficio de casa por cárcel. Para esta problemática, propone, aparte de las sanciones estrictas para la corrupción y actos ilícitos relacionados con el uso o la posesión de la tierra, se incluyan dentro del proceso de distribución todos los predios, los de restituir, los baldíos, pero también esas propiedades improductivas o quietas de los grandes acaparadores y terratenientes, esto pues para que el proceso sea más transparente. La siguiente, por favor. El cuarto eje temático es en cuanto al uso inadecuado del suelo, haciendo referencia principalmente a los cultivos ilícitos, que aparte del delito que allí se congrega, genera una afectación directa al medio ambiente. En cuanto a las cifras, se muestran el registro de cultivos ilícitos y sus afectaciones, como que para cultivar 1 hectárea de coca se tienen que tumbar 4 hectáreas de selva. Y en lo ambiental, los municipios que fueron afectados para la extracción ilícita de minerales. Vemos acá también los departamentos. El Plan Nacional de Desarrollo busca implementar instrumentos económicos y estrategias de ordenamiento productivo, pero también reducir la deforestación, los impactos ambientales y reducir los municipios afectados por la extracción ilícita de minerales, así como, bueno, digamos que esas estrategias ya se han implementado en 14 departamentos para erradicar cultivos ilícitos. Para este problema recomiendo primero articular en cada territorio las políticas, las actividades económicas y los sectores productivos, que dentro del marco del desarrollo económico local también garanticen niveles de empleo para la subsistencia y bienestar de las familias campesinas. Y segundo, generar iniciativas y medidas legales entre gobierno y sociedad para el cuidado del medio ambiente en el uso de la tierra, más aún cuando estas propuestas generan aumento de producción y más acceso a la tierra que implican mayor utilización de los recursos naturales. Siguiente, por favor.
querer buscar solución a estas 4 problemáticas lo relacioné finalmente con esto que menciona Amartya Sen en 2009. El desarrollo no debe estar ligado únicamente a promover el crecimiento económico, sino también debe buscar una distribución de la riqueza y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por eso la preocupación en la formalización y las condiciones de vida. Y buscar la expansión de las libertades y la protección del medio ambiente. Acá la preocupación por la seguridad en la actividad económica y el uso de la tierra. Siguiente, por favor. Y con lo anterior relaciono los conceptos, los ejes temáticos y las recomendaciones en lograr un desarrollo económico integral sostenible. Siguiente, por favor. Ya entrando a las experiencias, a nivel internacional este modelo ha funcionado y permite evidenciar que con una buena gestión puede llevar no solo a los logros obtenidos, sino a la solución de las problemáticas planteadas. Por ejemplo, en Ceará, Valle del Salgado, Brasil, en una experiencia de articulación regional, se ponen en marcha una serie de proyectos de un plan de desarrollo regional, donde se fortaleció el uso de la tierra y otros recursos a partir de la piscicultura, la implementación de una red de enseñanza regional y un centro cultural en un municipio, o en Perú, donde la región del Lurín, con bastantes situaciones de desplazamiento, pobreza y desempleo, por medio del apoyo del Estado y otros actores, logró generar iniciativas mediante el procesamiento de frutas, el turismo y un reservorio, y así lograron detener el desplazamiento que lograron también con un mayor aprovechamiento de la cercanía de Lima, así como explotar a Lurín como punto de comercialización por la conexión directa por el océano con Ecuador. Y han sido casos referentes para este modelo. Qué pena perder el micrófono abierto. Bueno, Giovanni, la siguiente, por favor, señor. Te quedan 5 minutos. Sí, señor, ¿Vale? no hay problema. Sí, señor. Bueno. La siguiente, por favor. Ya en Colombia, casos donde se han entregado tierras restituidas, implementando proyectos productivos que se expandieron en los municipios o en la región y generaron desarrollo económico local o regional, o casos donde en una localidad o región, mediante la participación, la solución de necesidades de la población y el aumento de la producción, se logró también detener el desplazamiento, la inseguridad y la pobreza. Dentro de los más emblemáticos se encuentra el del Proyecto Pacífico, este que vemos acá de terceras, Desarrollo Local Sostenible y Gobernanza para la Paz. En conjunto con diferentes actores públicos, privados y la población, se logró fortalecer las capacidades de cada región. Digo cada región porque esto no es solo en el Pacífico, sino también en el Caribe y en el Amazonas, que mediante decisiones conjuntas lograron ordenamiento territorial y ambiental y promover desarrollo local sostenible en áreas priorizadas por su afectación precisamente con el conflicto. Otro caso es una entrega de predios restituidos en el Magdalena, donde se implementaron proyectos productivos de café orgánico que se llegó a comercializar como producto de exportación. Luego se necesitó una mayor producción y se debió acudir a otros y nuevos productores de la región y como resultado, desarrollo económico local y regional. Igual aquí cito otros casos similares. La siguiente, por favor. Bueno, la información de esta diapositiva es aporte de la unidad de restitución de tierras, donde se muestra cómo se hace el seguimiento a todo el proyecto productivo a partir de que se restituye la tierra. Se formula, se estructura, se bancariza, se ejecuta, se acompaña y finalmente se conecta con los mercados. Pero esto cuando se cuenta con el apoyo de una entidad en representación del Estado, pero cuando el campesino le toca solo. Por acá se menciona el tema de insumos. Estos son demasiados costosos y más cuando el clima no ayuda y el Estado pues en esta situación poco puede intervenir. También se menciona la conexión con los mercados, que hace también referencia a la comercialización de la producción local, la producción final, pero para nadie es un secreto que los excedentes y utilidades de tanto trabajo se quedan en manos de intermediarios y cuando hay escasez, algunos campesinos ven una buena oportunidad de recuperación aumentando el precio, pero el gobierno decide votar y nuevamente los campesinos nacionales son los afectados. Así que estas fallas también son de tener en cuenta porque podemos llenar las tierras de campesinos y ser el país número 1 en producción agrícola o como dice la FAO, despensa de alimentos para el mundo, pero con altos costos, bajos ingresos y muchos intermediarios en el mercado, ningún campesino se sostiene y menos a sus familias. Y la última, por favor. Por último, acá encontramos reunidas pues, las recomendaciones relacionadas que ya les había mencionado, que
y que pues este sea el espacio para concluir mencionando inicialmente que la limitación del campesino en la propiedad y conservación de la tierra se da por falta de apoyo para la formalización y acceso al financiamiento o inversión, sobre todo en infraestructura y eso, y por eso la importancia de mis recomendaciones de la efectividad de la formalización. De igual forma, la necesidad de una estrategia de desarrollo económico local concibe el territorio como un agente primordial de gestión pública y no únicamente como un simple espacio para producir. Por eso mis recomendaciones de descentralización y aproximación territorial. Las condiciones de vida digna, la responsabilidad, la transparencia, en los resultados económicos y políticos por medio de leyes, para que la política pues deje de ser para la población rural solo un discurso con falsas expectativas de calidad de vida y rendimiento de la actividad agraria. Además, evidenciando en el marco legal revisado que las propuestas y objetivos sí están encaminados al bienestar de la población y desarrollo del sector rural. Sin embargo, hay una indebida implementación a causa de los intereses de sus operadores que desvían los objetivos. Y en cuanto al uso de la tierra como factor productivo, se evidencia que existe una relación directa entre el acceso y el desarrollo económico sostenible, pero se necesita de la distribución equitativa de la tierra, la productividad del sector agrícola y las condiciones con las que se cuenta la población rural. Y finalizo esto pues diciendo que me permití realizar este trabajo puesto que es evidente que aunque estemos en un mismo país, todos los territorios tienen necesidades, recursos y condiciones diferentes, por lo tanto cualquier política pública que busque una distribución equitativa requiere la modificación de esa estructura con mecanismos de descentralización y participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, justo a tiempo. Entonces, ahorita tenemos la ponencia de Leonardo Raffo. Recuerden que los comentarios y preguntas hacia el final. Leonardo, ¿estás allí? Sí, buenos días. Quisiera saber si me escuchan. Sí, Leonardo, te escuchamos perfectamente. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues, la ponencia de Leonardo se llama Comercio Internacional, Prosperidad, Desigualdad y Pandemia en la Globalización. Un saludo. Bueno, saludos a ti, John James, y a los expositores anteriores, a Giovanni y a John Freddy. El objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre algunas de las problemáticas de la globalización y las posibles consecuencias económicas y sociales de la coyuntura actual de pandemia del nuevo coronavirus. Así que, por ello, pues primero hablaré un poco de la coyuntura general de décadas atrás, en el contexto de la globalización, y posteriormente analizaré en detalle el tema de la pandemia, de los efectos de la pandemia, y de cómo realmente este fenómeno debe entenderse en el contexto de la acumulación capitalista y de las tendencias económicas de largo plazo que se han venido desenvolviendo. Con respecto a las tendencias de globalización, no me encendieron las cámaras, hombre. Ellos no te mandan un micrófono abierto. Te van a la cámara y quiero sobre ese punto mencionar algunos problemas en la era de globalización durante los últimos 40 años que son importantes para entender la problemática actual y en ese sentido la pandemia y sus efectos. En primer lugar, hay que decir que pues el comercio internacional, si bien en términos generales tiende a ser beneficioso para los países, y esto pues ha sido demostrado por la actividad económica durante muchos años, no es así siempre para todos los grupos sociales dentro de determinadas comunidades y dentro de los países. De manera que hay grupos sociales que se han afectado considerablemente con los procesos de globalización. En segundo lugar, si bien la globalización ha sido una condición necesaria para el despegue de las economías emergentes,
efectivamente también ha llevado a que mucha gente, especialmente en los países menos desarrollados, sea afectada negativamente, sobre todo por no estar apoyada por programas de seguridad social y a la vez tener bajos niveles de escolaridad. Sobre esto es interesante la idea ya clásica de Ulrich Beck, de cómo puede pensarse que la globalización generó una diferenciación entre dos tipos de individuos alrededor del globo. Por una parte, los propietarios del capital, entendidos como los individuos con altos niveles de riqueza, con la capacidad de movilizarse alrededor del globo, y por otro lado, individuos correspondientes en general a países emergentes o no tan desarrollados, pobres asalariados, que tienden en mayor medida a estar ligados a lugares específicos, es decir, a lugares en unos territorios locales muy particulares de donde no se pueden mover fácilmente. Esto es interesante y de hecho está relacionado con ese famoso concepto planteado por Robertson de globalización, que sugiere que la globalización también ha generado una serie de procesos locales heterogéneos, que implica a su vez que diferentes grupos sociales realizan diferentes tipos de actividades. Otro tercer punto que quiero mencionar que es relevante en esta discusión son algunos fenómenos distributivos que se han desenvuelto también a lo largo de la globalización. Y estos se pueden concentrar en que, si bien la desigualdad entre países en términos generales a lo largo de las últimas décadas ha tendido a disminuir, no ha sido igual con la desigualdad en el interior de los países. Y de hecho, algunos de los trabajos relevantes sobre el tema de la desigualdad han dado evidencia empírica sobre esta cuestión, los trabajos de Bourguignon, de Lagner y Milanovic, de Piketty, que van utilizando conceptos que tienen en cuenta la desigualdad dentro de los países, como este ha sido un factor importante que se ha venido desarrollando durante las últimas décadas. Y ellos utilizan muchas veces el concepto de desigualdad global interpersonal del ingreso, que tiene en cuenta la desigualdad en el interior de los países. Finalmente, otro punto relevante a tener en cuenta dentro de este contexto de largo plazo es que a pesar que se ha creado una suerte de élite global internacional poseedora de los medios de producción y del capital, de todas maneras se dan procesos de desarrollo diferenciados a nivel internacional. Y estos procesos en buena medida están determinados por los patrones comerciales y las estructuras productivas, determinadas en parte por las ventajas competitivas y las ventajas comparativas. Pero todo esto pues configurando una división internacional del trabajo en donde unos países se especializan según las ventajas comparativas, no necesariamente dinámicas en el largo plazo, lo que los lleva a hacer sus economías en aspectos relacionados con la explotación de bienes primarios y no tanto el desarrollo de sectores dinámicos. Pues luego de la gran recesión del año 2007-2008, es interesante considerar que en realidad no se implementaron políticas de reformas sustanciales que modificaran las condiciones críticas y algunas de estas problemáticas que he mencionado en el capitalismo en el largo plazo, sino que se implementaron realmente medidas de corto plazo, en medidas de flexibilización financiera, de todas maneras centradas en el largo plazo en la austeridad fiscal, un poco de mayor regulación financiera para evitar la inversión en bonos basura o algunas acciones riesgosas de corto plazo, pero en realidad las medidas que se tomaron no resolvieron las críticas de fondo. Y de hecho, a partir del año 2010, se empezó a desarrollar un nuevo tipo, un nuevo modelo de desarrollo capitalista que podríamos denominar, siguiendo algunos autores, como un modelo de consumismo compensatorio, centrado en mayor medida en el desarrollo de sectores de servicios, como el comercio al por menor, los restaurantes, el turismo, los hoteles,
algunas actividades también de entretenimiento en Internet, por ejemplo, todo el boom de los social media stars, youtubers, influencers, y toda esta economía, pues lo que trataba era de permitir que los asalariados utilizaran la remuneración extra en inversión de actividades lúdicas, no necesariamente bienes necesarios que permitieran la reproducción de las lógicas sociales centrales del capitalismo, del sistema. Así que es bueno tener en cuenta que esto realmente, esta dinámica, en cierta forma lo que hizo fue profundizar algunos de los problemas críticos que se venían gestando a lo largo de las últimas décadas. De hecho, la desigualdad creciente de los ingresos y el acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación al interior de muchos países ha venido gestando pues también una creciente inconformidad de amplios sectores de la población, tanto en países industrializados como en emergentes y en países en vías de desarrollo. Y la consecuencia de esto ha sido el surgimiento de movimientos populistas y nacionalistas en diversas orientaciones ideológicas, tanto de izquierda como de derecha, en muchos países. Siguiendo a González Vicente y Carroll, de hecho se considera que el populismo implica el ejercicio de la exclusión y de la identificación de lo otro para identificar un enemigo que legitima una causa. Así que sin duda lo que aconteció a lo largo de la década pasada revela dos cuestiones importantes respecto al desenvolvimiento del capitalismo contemporáneo. Primero, el resurgimiento reciente de nacionalismos y populismos, pero esto debe entenderse no como algo que ha surgido en el vacío, sino en realidad como una consecuencia lógica del orden neoliberal. Y de hecho no existe una incompatibilidad entre el liberalismo de mercado y los autoritarismos, como tampoco entre los nacionalismos y la globalización económica. En segundo lugar, la persistencia de la globalización neoliberal ha dado lugar a algo que puede entenderse como una crisis de reproducción social, que debería implicar una reestructuración de las instituciones de salud, cuidado, bienestar y subsistencia. Esto lo plantearon Baker y Hill en un libro muy interesante sobre ese tema. Estos autores definen la reproducción social como procesos sociales, mecanismos e instituciones sobre los que las sociedades, las comunidades, así como el poder, tanto público como privado, son construidos. Y en este sentido, es que debe entenderse realmente el retorno de la pandemia, de esta pandemia que estamos viviendo todos, y el punto de partida de esta reflexión a este nivel es que ni el desarrollo de la pandemia, ni sus consecuencias, incluso ni siquiera su origen, pueden entenderse al margen de las dinámicas distributivas y problemáticas atravesadas en la fase actual del capitalismo. En primer lugar, ni siquiera el origen del virus está ligado a las dinámicas propias del sistema. Ya sabemos que la evidencia reportada hasta ahora revela que el virus al parecer fue transmitido por primera vez a los seres humanos por animales, siendo de origen zoonótico, lo que implica que fue en el proceso de mercantilización de algunas especies de animales silvestres que se dio el salto interespecies del virus y su mutación hacia la forma SARS-CoV-2. En segundo lugar, la rápida propagación del virus se debe no solo a las características biológicas que favorecen su contagio, sino también debido a los enormes flujos de personas provocadas por la propia globalización. En tercer lugar, el impacto socioeconómico de la pandemia sobre la civilización y las condiciones socioeconómicas de las comunidades humanas dependerá de dos tipos de efectos distintos. En primer lugar, unos efectos directos que representan el efecto directo de la pandemia sobre la salud de los ciudadanos y de ahí sobre la economía y aspectos sociales. Y segundo, unos efectos indirectos que dependen de las medidas tomadas para combatir la pandemia y los efectos que estas medidas causan sobre la economía y las problemáticas sociales. El primer tipo de efectos
en mayor medida, pues depende en realidad de las características del sistema de salud. Y el factor clave es que, pues ya sabemos que los efectos sobre la salud de los ciudadanos han sido desastrosos, debido sobre todo a las altas tasas de contagio y a las tasas de mortalidad tan altas, que en este momento están alrededor del 7% de las personas reportadas como infectadas. Pero el factor clave es que, desde luego, el contagio del virus se ha difundido también por la falta de inmunidad frente a este. Y esto en el fondo ha dependido de los incentivos de las casas farmacéuticas para desarrollar inversiones tanto públicas como privadas en investigación para su desarrollo, para el desarrollo de vacunas contra la epidemia. Así que es evidente que en las condiciones estructurales de los sistemas de salud no existen los recursos, ni sobre todo que no existían antes de que realmente se vieran los efectos de la pandemia, todos los recursos suficientes para haber desarrollado programas de investigación ambiciosos, ni tampoco los incentivos económicos de las casas farmacéuticas. Y aquí es interesante tener en cuenta algunas ideas de David Harvey sobre el tema, que aducen que el problema es que los sistemas de salud en el contexto del modelo liberal, pues son sistemas encaminados a atacar las enfermedades o las pandemias una vez estas se han difundido, pero no para prevenirlas. Es decir, el sistema de prevención de los sistemas de salud es muy débil y se eliminó el superávit que se ocupaba de capacidades que harían falta en una emergencia. Por lo tanto, pues realmente toda la infraestructura de prevención era insuficiente para poder afrontar este tipo de coyunturas. Por otra parte, los efectos indirectos de la pandemia, como lo dije, dependen de las medidas de salud pública y las medidas sanitarias implementadas para atacar la problemática. Y en ese sentido, pues los dos factores que son relevantes en este caso son, por un lado, una serie de condiciones sociales ligadas a los procesos distributivos, en particular el nivel de desigualdad de la riqueza y de la renta, y por otro lado también el nivel de obediencia pública de los ciudadanos en los países. Y estos efectos indirectos, pues implica considerar dos hechos importantes. En primer lugar, las medidas de confinamiento, pues ya vemos que han parado fundamentalmente Leonardo, las actividades. ¿Sí? te quedan 5 minutos. Bueno, sabemos que realmente han parado la actividad de sectores económicos, sobre todo concentrados en el caso del consumismo compensatorio, y esto desde luego ha hecho que en buena medida se derrumbe toda esa economía que se impulsó desde la década pasada. Pero lo que es lo más importante es que la magnitud de los daños económicos y sociales es proporcional, como decía, ya en buena medida, a la incidencia de la pobreza que enfrentan los habitantes de los países, especialmente a nivel urbano. De hecho, como señala agudamente David Harvey, también las repercusiones socioeconómicas de la pandemia son heterogéneas entre diversos grupos sociales y comunidades. Por lo tanto, en este contexto, pues es que voy a plantear algunas hipótesis a manera de conjeturas que deberían analizarse más adelante sobre las consecuencias de la pandemia. Una de las preguntas relevantes es si este sería o será el fin de la globalización tal como la conocemos. Pues el resultado de la pandemia sabemos que será una caída económica de carácter global sin precedentes desde la Gran Depresión. Pero más allá de eso, lo que esta crisis sanitaria y social provoca es una extrema debilidad del sistema capitalista que en efecto ya venía gestándose décadas atrás, pero que realmente es la punta del iceberg. Realmente lo que se encuentra detrás de estos procesos es una crisis de reproducción social, como ya lo decía,
que viene gestándose desde finales de la década pasada y que se desarrolló en medida en el periodo posterior a la Gran Recesión. Esta crisis realmente solo podrá ser conjurada si los modelos neoliberales implantes se superan para dar paso a una nueva fase de acumulación capitalista. Así que, en realidad, lo que esto está mostrando es el fracaso de los modelos neoliberales, tal como se han planteado hasta ahora, para mantener en funcionamiento pleno el sistema económico ante situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo. El punto clave es que esta crisis, como decía, solo será realmente superada si las políticas diseñadas e implementadas permiten realizar cambios de fondo en el sistema que logren reconfigurar las estructuras sociales, económicas y políticas que le dan soporte al sistema y, en concreto, la reestructuración de parte de las instituciones sobre las que las sociedades son construidas, en particular aquellas que constituyen los sistemas de salud, educación e investigación científica. En este proceso de reestructuración, las inversiones públicas en estos frentes serán fundamentales, pero también tendrán que darse nuevos saltos tecnológicos en la provisión de esta clase de servicios a todos los avances de frontera de la ciencia y la informática. Creo que sobre este punto la ponencia de Gianfredi López ha dado unas ideas muy interesantes que de hecho implicarían que debe enfrentarse un proceso de innovación radical, como él mismo lo denominó, y de hecho lo que esta coyuntura implica es que esos procesos tendrían que profundizarse muchísimo más. Así que, en realidad, para concluir, pues lo que hay que tener en cuenta aquí es que realmente el análisis de la pandemia debe estar ligado al análisis de estas tendencias de mediano y largo plazo en el sistema capitalista, y en buena medida sus efectos desastrosos han dependido de las limitaciones propias del sistema capitalista actual. Por lo tanto, probablemente la consecuencia de esta gran crisis no será necesariamente el fin del capitalismo, pero sí una reingeniería del mismo, una reestructuración del capitalismo. Y lo que sí va a cambiar es la globalización tal como la hemos entendido durante las últimas décadas, porque de hecho el surgimiento de los populismos nacionalistas ya venían dando idea que iban a presentarse una serie de cambios a nivel político que iban a cambiar el comercio internacional de bienes y servicios, básicamente generando modelos más proteccionistas, configurándose modelos políticos más heterogéneos, no solamente centrados en democracias neoliberales, sino en otro tipo de régimen. Bueno, creo que ya debo dejar ahí, me acaba de sonar la campana. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Ahora tenemos un espacio para preguntas o comentarios, etcétera. Entonces, porfa, alcen la mano para poder ir dando la... Pero no todos al mismo tiempo porque se bloquea. Yo tengo dos preguntas, Johanna. Jairo, dime. Bueno, mi primera pregunta va para Gianfredi López, y yo quisiera que él nos aclarara, porque creo que al final la presentación tocó apurarla en el cierre y me parece que ese punto no, por lo menos a mí no me quedó claro cómo la teoría de la complejidad ayudó a los jóvenes de Tumaco en su desarrollo de habilidades para innovar. O sea, puntualmente, ¿cuál fue el factor, digamos, detonante desde un punto de vista pedagógico que digamos, marcó el cambio en esta experiencia formativa para este grupo existente allí en Tumaco? En relación a la ponencia de Giovanni Andrés Caicedo, mi pregunta es, ¿qué opinión le merece la creación del catastro multipropósito en Colombia? Me gustaría conocer puntualmente
la opinión de Giovanni sobre este aspecto. Y ya, digamos, en relación a la presentación del profesor Raffo, a mí me gustaría, digamos que como en lo que él manifiesta al final, en el cierre, dice que se esperaría que el desarrollo entre en una nueva fase, o digamos que el capitalismo, si se quiere, va a entrar en una nueva fase a nivel mundial como consecuencia de la pandemia, y que ello podría dar lugar eventualmente a frenar procesos de distribución desigual del ingreso y de la riqueza a nivel mundial. En opinión de él, me gustaría como clarificar cuáles son esos factores críticos que él considera que pueden equilibrar la balanza a una distribución más igualitaria del ingreso, y cuáles o qué factores cree él que son cruciales en que de pronto la balanza se equilibre, pero para el otro lado. Es decir, de que la pandemia, antes que crear una sociedad más solidaria, lo que puede es motivar aún más los ímpetus de algunas ideologías reaccionarias que, digamos, ven con desdén el estado de bienestar, y lo que quieren es imponer, digamos, una suerte de nuevo orden mundial en donde, pues, sálvese quien pueda, y, digamos, donde los estados, los sistemas de salud, son vistos con sospecha. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde sabemos que el lobby republicano se ha opuesto a la creación de un sistema de aseguramiento en salud universal como el que existe en buena parte de los países europeos. Entonces, esas serían mis preguntas. Gracias. Bueno, entonces me imagino que tomo el turno. Rápidamente voy a responder. Uno es que si algo nos enseñan los problemas y la economía del conocimiento basada en la información y la teoría de la información, es que los procesos de información se montan en bits y se estructuran a partir de procesos discretos. Y lo que hemos hecho es estructurar un proceso que no es lineal, que rompe las tres R's, y que además se apalanca en topologías de red y un poco matemáticas discretas. Las matemáticas discretas como fundamento de la teoría de la ciencia, de la teoría de la complejidad computacional, entendida como el uso de información como insumo discreto. Entonces, hay una versión más sencilla. Yo no sé si Seleni está ahí. Seleni, por favor. No sé si me escuche. Bueno, porque ¿cuál es la idea? Si Seleni me escuchara, las líneas que está ya trabajando, y es más interesante. Ah, hola, Seleni. Hola. 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 Seleni, hazme un favor. Ajá. Cuando voy a terminar, ahorita nos cuenta, por favor, Ajá. lo que iba a hacer, una versión muy sencilla de 1 minuto, para que por lo menos nos exteriorice cómo es que la complejidad de la teoría de la complejidad computacional, ustedes la han apropiado, usted nos lo dice ahora. Y segundo, porque precisamente alguien estaba preguntando algo al respecto. Nosotros estamos desarrollando, dadas las circunstancias, la intención es que seamos antifrágiles. Nos gusta mucho Nassim Nicolás Taleb, y es que nos beneficiemos del desorden, no ser resilientes. Y aquí en Colombia nos toca ser, y esperaría yo, antifrágiles, es decir, beneficiarnos de tantas dificultades. En este momento, UNILAB 4.0, el lanzamiento de la Universidad Nacional, y está desarrollando la primera versión virtual en este momento de confinamiento de desarrollo de habilidades para innovar en la cuarta revolución industrial, con más o menos 300 estudiantes de ciclo quinto, que ya nos conocen de años anteriores, y con algunos estudiantes de pregrado de la universidad como parte del apoyo y como parte de la formación. Entonces, Seleni, no sé si puede muy brevemente contarles qué es lo que hace. Bueno, buenos días. Bueno, mi nombre es Buenos días, Fiorella Quiñones. Mi nombre es Seleni Fiorella Quiñones Arroyo. Represento a la Universidad Nacional de Colombia, sede Tumaco. Sobre el tema que les voy a hablar es sobre la topología de UNLAB 4.0. Bueno, empiezo. La topología de UNLAB 4.0. Introducción. ¿Cómo lo hacemos? Basado en el lenguaje con rigor intelectual para la eliminación de la doble moral.
rompiendo paradigmas. ¿Cómo rompemos paradigmas? Innovando. ¿Cómo innovamos? Desarrollando las habilidades para innovar con tecnologías blandas y duras de la cuarta revolución industrial, leyendo, escribiendo, hablando y escuchando, leyendo y escribiendo con fractales, hablando y escuchando con microbit y pi, utilizando los niveles de lectura, literal, inferencial y valorativo crítico, desarrollando las 4C, pensamiento crítico, creatividad, habilidades comunicativas, trabajo colaborativo, para aprender, reaprender y desaprender, y así poder identificar, enfrentar y solucionar los problemas complejos. ¿Cuáles son los problemas complejos? Cambio climático, desarrollo sostenible y objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Gracias, Eleni. Ella lo que presentó o lo que nos cuenta, más que nada, es la aplicación en topología, en matemáticas discretas, de una estructura no currículo que le permite abordar los problemas complejos de una manera discreta, repito, como ella lo acaba de comentar. Entonces, es un proceso que más que explicarlo, como diría Oscar Wilde, lo importante no se explica, se aprende y se vive, se desarrolla a partir del mismo proceso y esencialmente asume que la innovación y la información y el conocimiento son procesos complejos, discretos, no lineales. ¿Hay alguna? Gracias. Yo, Freddy, muchas gracias. John James, adelante. Bueno, sí, te escucho. Bueno, sigue el siguiente, porque hiciste comentarios a los tres, ¿no? Hace falta los comentarios de Rafa, entonces, y del otro participante, ¿no? Sí, ahí iba la pregunta también para la segunda ponencia de Giovanni sobre qué opinión le merece el tema del catastro multipropósito. Sí, es cierto. Listo, sí señor, sí, aquí ya estoy presente. Bueno, digamos que dentro de lo que acabo de presentar y dentro del modelo de desarrollo económico local, es una propuesta bastante interesante porque precisamente ahí está todo ese mecanismo participativo que han hecho a través de convenios y contratos con diferentes instituciones y obviamente llegando directamente a la población para que participen en ese proceso de actualización del registro catastral y pues porque, digamos, lo puse dentro de las 4 problemáticas porque precisamente de ahí vienen todos los problemas. Yo decía en la presentación que al registrar, al lograr la formalización, al disminuir los trámites de formalización, al impulsar mecanismos participativos para la formalización como es esta actualización que se está haciendo por parte del IGAC y otras entidades, y al final tener la sistematización, pues digamos que se va a tener un resultado exitoso y lo que más me gusta es el nombre que le ponen de responsabilidad. Y digo en lo que me gusta porque precisamente viene lo que no me gusta. Porque en ese concepto de responsabilidad se han quedado nuevamente todas esas políticas, la responsabilidad del registro catastral, la responsabilidad de la actualización de los procesos, la responsabilidad del crecimiento del sector agropecuario por políticas de tierras. Entonces, esto es un buen ejercicio. En algún momento, precisamente de la Universidad Nacional, veía una charla donde nos decían precisamente que llegaba un desastre natural y entonces un desastre enorme natural y entonces cuando se iba a generar o a retribuirle a las personas afectadas no se sabían porque esto no existía. Entonces sí me parece un proceso bastante interesante, está dentro del marco del desarrollo económico local en sus procesos de descentralización, de democratización y de participación. Que un proceso participativo hay que hacer un proceso que sea que siga la secuencia.
que ningún gobierno lo acabe y que se haga muy pronto, porque es que hay veces se hace en las zonas afectadas y cuando se va a hacer ya se pasa a la otra zona, entonces ya se ha perdido la actualización de muchísimas cosas y que se logre sistematizar lo más pronto posible. Pero me parece muy interesante el proceso. Bueno, a continuación la pregunta de Leonardo y luego damos pie, vamos a plantear unas preguntas por el chat. Sí, bueno, la cuestión es que en esa nueva fase del desarrollo capitalista, pues sí se tendrían que frenar una serie de procesos, la distribución del ingreso hacia una distribución más igualitaria, a través de políticas distributivas más progresivas. Economistas como Piketty han sido anuentes con este tipo de ideas. El capitalismo debe ser más meritocrático. Y en segundo lugar, pues, debe ser un capitalismo centrado en la innovación tecnológica. Y en ese sentido, pues, esto es consecuente con trabajos de frontera en la teoría del crecimiento económico, como los trabajos de Assigi, que sugieren que la inversión en investigación y desarrollo es fundamental y debe crecer muchísimo más. Pero lo importante aquí es que realmente, si se quieren superar estas crisis estructurales del capitalismo, deben frenarse esos procesos distributivos. De lo contrario, el capitalismo seguirá cayendo sistemáticamente en crisis como la actual, y esas crisis cada vez serán peores con los problemas ambientales que cada vez se recrudecen más. Así que el Estado pues debe ser garante no tanto de una acumulación de capital extendida, sino de una acumulación de capital limitada, pero también garante de la reproducción social, y esto implica ser garante del funcionamiento suficientemente amplio, es decir, con una escala que tenga un superávit suficiente para enfrentar problemáticas como la actual en los sistemas de salud, un mayor desarrollo del sistema educativo y también un nuevo diseño de sistemas de vigilancia. Y esto ha sido importante también para enfrentar la pandemia en el caso de las economías asiáticas, donde se ha desarrollado una biovigilancia digital. Filósofos como B. Preciado han llamado a estas nuevas técnicas farmacopornográficas de biovigilancia digital. Término, la verdad, bastante extraño, pero que realmente lo que sugiere es que el Estado debe tener la capacidad de afrontar este tipo de crisis utilizando el Big Data, la información digital, la inteligencia artificial, y realmente, pues, en ese sentido deben avanzarse en los sistemas de vigilancia, y esto de hecho, pues, es un tema que analiza el propio Foucault, y muestra cómo se ha presentado una evolución de todas estas técnicas de control, pero las técnicas de control tradicionales se centraban en arquitecturas de vigilancia, y luego se pasó a sistemas de control, pero en la actualidad se está pasando a sistemas de biovigilancia digital. Pero sin duda, lo que hay que reconocer aquí es que las características de esa nueva fase dependen de la tensión entre dos cosas. Por un lado, todos los procesos de innovación tecnológica, que hay que decirlo a nivel laboral, también va a implicar una reestructuración laboral hacia labores más intensivas en conocimiento y capital humano. De hecho, la pandemia actual puede servir y está sirviendo como un experimento social de teletrabajo. Y esto, desde luego, va a generar cambios en el sistema laboral que pueden producir más desempleo. Y ahí es donde los gobiernos deben intervenir para hacer una serie de inversiones focalizadas que permitan neutralizar ese tipo de efectos. Entonces, hay una tensión fuerte entre los cambios que deben darse hacia una economía digital, por una parte, y por otra parte, en el tipo de actividades en que tienden a especializarse las economías. Y esto último es fundamental porque debe darse paso de un consumismo compensatorio centrado en algunos servicios que son hiperproductivos
improductivos en mayor medida, a capitalismo más centrado en otro tipo de sectores industriales y de servicios productivos intensivos en investigación. Así que la resolución de esta tendencia en buena medida dependerá también de los procesos de cambio estructural que se lleven a cabo. Pero es evidente que para que se acaben este tipo de crisis sistémicas por un buen tiempo, pueden tomarse medidas fuertes en términos tributarios que garanticen una tributación más progresiva, inversiones muy fuertes en salud, en investigación y desarrollo, en plataformas informáticas y pues también en políticas que permitan una redistribución de la tierra, como efectivamente también se discutía ahora en otra de las ponencias. Este sigue siendo un tema fundamental y de hecho en buena medida está ligado también a la sostenibilidad ambiental y ecológica de las comunidades en el largo plazo. Entonces, es evidente que el peso que tengan los factores tecnológicos versus los temas relacionados con cambio estructural y las inversiones del Estado, pues van a dar lugar a un resultado particular en el futuro. Pero lo cierto es que estas tendencias distributivas van a jugar un papel central en el desenvolvimiento del sistema capitalista. Tenemos, Farley alzó la mano, entonces Farley tiene la palabra, luego le damos la palabra a Leonardo que tiene una pregunta y finalmente le damos la palabra a Sebastián que también tiene una pregunta, ¿vale? Perfecto, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente muy interesante todas las ponencias que se han hecho en este espacio. Me gustó muchísimo todo el proceso que ha venido llevando a cabo un Lab 4.0 en Tumaco y había escuchado pues que ellos abordan bastante en su metodología de desarrollo de habilidades para la cuarta revolución industrial todo el tema de problemas complejos. Entonces, quiero saber cómo ellos abordaron esa parte de los problemas complejos específicamente en Tumaco. ¿Cómo lo hacen o qué resultados han obtenido? Muchas gracias. La pregunta es para Freddy López. Aló. Bueno, entonces, ahí especialmente el ejercicio nos ha permitido partir del conocimiento del territorio, desde el territorio. Y hemos descubierto no solamente allí, sino con, por ejemplo, el Laboratorio de Innovación para la Paz, con líderes sociales, con miembros de las FARC en las CTCRs, donde también hemos ido, y con víctimas del conflicto de otros niveles, que curiosamente, y lo que voy a decir es contraintuitivo, pero quienes más pareciera, y esto se los digo de manera personal, más pareciera estar cercanos a desarrollar las habilidades para innovar, son aquellas personas que han encontrado una vida llena de dificultades y que consideramos población en condición de vulnerabilidad. Porque si a algo se han dedicado diariamente es a resolver problemas complejos, simple y llanamente que no lo saben desde lo teórico. Y entonces lo que pretende y lo que hemos logrado con la metodología en todos estos escenarios, estudiantes de pregrado, posgrado, etcétera, líderes sociales y demás, o niños y adolescentes, es partir del conocimiento que ellos tienen desde el contexto del territorio y evidenciar con una estructura fuerte para que ellos puedan identificar que eso que han vivido son problemas complejos y que además pueden, a través de la innovación, que es la mejor forma para resolver problemas, no cualquiera, es la mejor, que gracias a la innovación pueden llegar a enfrentar y a crear escenarios que les permitan pasar de ser seres pasivos y casi subestimados a que, como lo hemos dicho abiertamente, esto es también personal, a que los envidien. Porque lamentablemente en nuestra sociedad muchas veces el acompañamiento social o los programas de desarrollo parten en más de otros intereses
que no corresponden realmente a las prioridades de las personas. Y aquí con este proceso, lo que hemos logrado es que ellos, por su cuenta, llamen la atención, se evidencie por sus palabras, sus actos, sus hechos, sus presentaciones, el rigor con el que trabajan, que no es casual, repito, no es un accidente, esto ha pasado en diferentes escenarios, a que puedan ofrecer desarrollos tecnológicos blandos y duros para el contexto de esos problemas complejos. No sé si Jason está ahí. No sé si está ahí, bueno. Porque, sí, ya. Entonces, Jason, ¿por qué no en unos 20, 30 segundos nos cuenta rápidamente usted cómo lo está haciendo? Ellos son niños, son adolescentes y niños, repito, de los barrios más peligrosos. Ellos lo saben lo que estoy diciendo. En el barrio Viento Libre y en alguno de esos han ido o se conocen las casas de Bueno, la verdad es que no podemos extendernos tanto, porque si no, no vamos a poder responder las otras preguntas, ¿vale? Entonces creo que es bueno dejarlo allí. Rafa tiene una pregunta y luego le damos la palabra a Sebastián. Gracias. Sí, no, simplemente una pregunta para Freddy, justamente en el contexto de lo que en el fondo todos estamos discutiendo, pero en como resultado de la pandemia de coronavirus, ¿cómo crees tú que puede afectarse estos procesos de innovación y también en qué riesgos se puede incurrir? Bueno, la pandemia no es sino una evidencia, no es el problema, es una consecuencia. El problema es el modelo. El problema es que una sociedad que se ha basado en un modelo cancerígeno llamado crecimiento económico, la biología dice eso, el crecimiento solo es cáncer, el crecimiento desordenado es cáncer, y más cuando hay unas premisas bastante lejanas de la realidad sobre los recursos ilimitados. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es evidenciando eso que antes en el proceso, UNLAB centra todo el proceso desde el lenguaje y desde el lenguaje con rigor intelectual, entendiendo, por ejemplo, que la economía es el estudio de la casa, pero que la administración de la casa. Pero entonces, ¿cuál es la casa? Ecología. Entonces, no podemos tomar decisiones basadas en el antropocentrismo y en las teorías todas aquellas que se basan en el antropocentrismo y en ideas tan rudimentarias, lo digo contundentemente, desde lo matemático, como el equilibrio general, que está discutido, es un problema matemático que no se ha resuelto. Simplemente hay unos supuestos que se han premiado como Nobel y que han justificado una serie de políticas que llevaron al neoliberalismo y demás, pero las consecuencias que estamos viviendo son esas. El coronavirus o la pandemia es solamente otra señal de que somos un organismo más dentro de un ecosistema que, si no tomamos las decisiones correctas e inteligentes como especie, pues simplemente vamos a dejar de existir. Y que un animal, un bichito que ni siquiera llega al nivel de animal, está evidenciando la fragilidad, ahí sí tomo otra vez las palabras de Taleb, la fragilidad de un sistema económico que hemos asumido como robusto y que no tiene nada de robusto, porque no corresponde a lo que nosotros planteamos. Entonces, creo que son los procesos alternativos. Creemos que desde la soberanía alimentaria, desde la soberanía cultural, la soberanía tecnológica, se pueden presentar alternativas, donde otra puede ser el mercado, pero no el mercado como el sacrosanto ejercicio donde todas las soluciones se puedan dar, sino donde simplemente quien quiera como alternativa llevarlo a cabo, lo pueda desarrollar. Y que en este momento tenemos... aplicando desde lo virtual. O sea, por eso mismo estamos haciendo un ejercicio de virtualización para enfrentarnos a lo que nos están abocando las hechos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Sebastián, no dice a quién se la dirige. ¿Qué tan pertinente es apoyarnos en estas herramientas como el Big Data, teniendo en cuenta la teoría de la 5G? Pero me imagino que ya Freddy. Pues mire, ahí hay otro paradigma que hay que romper. Big Data es para conseguir muchos datos, pero el problema es que ahora hay mucho ruido de datos. El problema no es conseguir datos, es cuáles se consiguen, por eso las habilidades. El problema es saber qué hace ruido, y creemos nosotros que ahora el problema es de mucho ruido, mucha información. Big Data es una herramienta que nos permite capturar datos, pero si entendemos el problema y planteamos los algoritmos correctos, entonces vamos a capturar la información necesaria para hacer las interpretaciones del caso. Porque quien piensa es el humano, no la máquina. Las máquinas por definición son torpes, eso lo plantea hasta Alan Turing. Entonces, el asunto está en qué información capturo y qué herramientas necesito. Ahora hay mucha información, pues Big Data me ayuda a eso, pero soy yo, con mi comprensión, quien le puedo pedir a la máquina y
hacer con esa información que capture la máquina y que me procese la máquina. Así que Big Data nos va a colaborar, pero repito, no hay que confundir herramientas con soluciones. Las soluciones están en nuestra cabeza y en el trabajo colaborativo y colectivo de la generación de know-how colectivo precisamente. Bueno, muchas gracias a todos. Ahorita tenemos la plenaria, entonces los invitamos a que se conecten desde ella mismo. Y bueno, gracias a todos los ponentes, gracias a las personas que revisaron sus diferentes comentarios. Y entonces podemos pasar hacia la plenaria. Muchas gracias, saludos. John James, para información Dime, de todos, el enlace para la plenaria está en el programa actualizado que se puede descargar desde la página web. Es donde el enlace que dice conferencia de cierre, ingrese aquí, que es en la última parte del archivo PDF. El enlace justamente está habilitado desde ahí. Entonces, los invito a que ingresen a ese enlace que es el de la conferencia de cierre en el programa. Aquí Milena nos acaba de compartir también el enlace, entonces si quieren podemos hacer clic ahí y después cerramos esta página. Bueno, no se olviden de cerrar esta página una vez hagan clic en el enlace que nos acaba de enviar Ana Milena por el chat. Entonces, ahí nos vemos en el otro lado. Gracias a todos, gracias, Johannes.